entre el 19 y el 21 de agosto. Quique, una primera mirada de esto. A ver, los candidatos de oposición, no necesariamente de derecha, suman 60-61%. Incluyo Parisi, Kaiser, Matei. Claro. Eso por una parte. Segundo, José Antonio Kast siempre había tenido opinión negativa más alta que la positiva. Ahora cambia. Y Evelyn Matei siempre había tenido mejor opinión que la de Kast y cambia también. Claro. Y lo de Jara, ese 48%, es altísimo. Los encuestólogos generalmente dicen que esto es lo más difícil, o sea, esto es lo más difícil de revertir, la opinión negativa. Que es este 48% que opina mal o muy mal entre los que la conocen. Porque además, ¿qué te indica que en cuánto quedan? ¿70 días? Más o menos. La gente cambia de opinión respecto de Jara, o sea, hay un prejuicio instalado. Porque, pues, claro, es complicado eso. Sí, sí. Y la otra que el caso de segunda vuelta, Matei, esos 8 puntos que son de republicanos que no votarían por Matei. Ahora, a la hora de los que hubo, creo que votarían igual por Matei sin Matei Jara. Sí. Hoy día se pueden dar el gustito de decir que no votan. En una encuesta te da el gusto, pero en la papeleta de la Cámara Secreta. En el momento de la definición. Jimena Jara, ¿qué piensas de estos números? Pucha, son números bien interesantes en el sentido de que, por ejemplo, Kast dio vuelta a ese prejuicio justamente del que hablaba Quique, que dice, es súper difícil revertir la resistencia. Bueno, esto nos muestra que es posible. Es posible. ¿Es difícil? Es posible. Y eso también lo quiero extrapolar al caso de Janet Jara. Efectivamente, hoy día hay una opinión que es más crítica que favorable, en la que ella tiene que trabajar. Ella puede dar vuelta, yo no sé si en las cantidades que necesita o le da el tiempo, pero la impresión que yo tengo es que cuando hay una resistencia con el personaje podemos hablar del diagnóstico y de la trama. O sea, lo que esto está diciendo de todas maneras es que tenemos que cambiar de fase en la campaña de Janet Jara. La campaña de Jara. Claro, porque tenemos que dejar de hablar quizás de quién es ella. Y para dejar de que la gente se deje de posicionar en torno a quién es ella, nuestro prejuicio, me cae bien o mal, y podamos empezar a hablar de lo que ella propone, me gusta, no me gusta, me seduce o no me seduce. Porque eso podría cambiar esa correlación de fuerza. No es personal, digamos. Claro, no es sobre personal. La persona. En el caso, por ejemplo, de Franco Parisi o de Meo, también tienen un diagnóstico que desplegar y en el que ellos deberían trabajar. En el caso de Maine Nichols es bien interesante, anda como empatado y entonces tiene que crecer y tratar de ahí rasguñar lo más que pueda. Ahora pero tiene harto para crecer, porque un 60% de conocimiento deja un campo bien abierto, digamos. Y no es menor, entendido que la alineación izquierda-derecha hoy día es bien reactiva. La gente no quiere posicionarse en ese lugar. Cuando contaste a Harold May Nichols no lo contaste como de oposición. No lo conté. No es nada, digamos. No es nada. Claro. Entonces, claro, es interesante porque él puede desplegar otro tipo de discurso que capitalice, o sea, imagínate 30 y algo de votos dispuestos a votar en segunda vuelta nulo. Es mucha gente que no está decidida todavía, casos, claro, o que no se siente seducida. Entonces ahí hay un espacio importante en el que él podría crecer. Claro, independientemente que ahora se pueden dar el gustito de no tener decisión y ahí en la papeleta uno tiene que decidir algo. Sí, pues. Isabel Pla. Yo, bueno, antes de hablar de las presidenciales, permítanme hacer una mención al acto terrorista, podríamos decir, o al acto de violencia en la región de la Araucanía, en la ciudad de Victoria, donde falleció un trabajador y hay otro gravemente herido de la empresa CMPC. Y es muy doloroso eso porque llevábamos ya varias semanas o meses con esos temas más silenciados aparentemente, y resurge un hecho que es una de las principales preocupaciones en el país y particularmente para esa región. Voy con las presidenciales. Yo primero creo que lo refleja la encuesta, lo refleja el clima, la conversación. La cancha está hoy día para la derecha. Primero electoralmente, digamos, y está expresado en la encuesta, pero también culturalmente, porque las prioridades y la conversación en el país hoy día se parecen mucho a los énfasis históricos de la derecha: seguridad, economía, gestión. Segundo, hoy día Kast tiene una ventaja electoral, ha tenido una campaña ordenada, pero sobre todo, y lo mencionaba Jimena, ha logrado de alguna manera despejarse de su marca ultraconservadora. O sea, parece que nunca hubiera propuesto, por ejemplo, cerrar el Ministerio de la Mujer, derogar la ley del aborto, derogar la ley del matrimonio entre las personas del mismo sexo. O sea, él se ha concentrado en esos 3 temas que son los temas prioritarios para el país y que efectivamente ha logrado interpretar de manera muy positiva, que son seguridad, economía / empleo,
y todo Claro, lo que tiene... hay un cierto tipo de votantes a los que efectivamente se les puede haber olvidado o ya no le importa lo que propuso hace 4 años o lo que propuso antes cuando era diputado. Claro, porque no vamos a votar por lo que las personas son, sino por lo que las personas pueden ser respecto de lo que es más urgente para el país. Creo que el problema que tiene Janet Jara es que desde la primaria han ido sumando muchos flancos. La Jimena plantea algo muy importante, que es poner la pelota en los temas y en la capacidad que tú tienes de representar esos temas y ejecutar una gestión de gobierno que efectivamente enfrente lo que a la gente le importa. Pero sucede que Janet Jara construyó su marca a partir de su biografía. Entonces no es tan fácil desligarse, ¿cierto?, cambiarse de carro a estas alturas de la campaña. Suma varios flancos y creo que un flanco significativo se lo sumó el Partido Comunista esta semana al nominar a Daniel Jadwe como candidato a diputado. Se pueden tener muchas apreciaciones respecto a la presunción de inocencia, en fin, pero los códigos en la política, las señales que tú das a la ciudadanía con tu lista parlamentaria es nítida, es clara y la propia candidata mostró su incomodidad. Y un último punto sobre Evelyn Matei. Hay un tema muy importante que no está sobre la mesa hoy día. Para ganar también los votos, es suficiente los votos, pero para gobernar necesita ciertas condiciones y necesita ciertas capacidades. Y yo creo que todas, y en esto a mí me parece un consenso que está creciendo, de todas las candidaturas no cabe duda que quien puede, ¿cierto?, garantizar gobernabilidad es Evelyn Matei por experiencia, por equipos, pero sobre todo porque ha logrado tender puentes, ¿cierto?, empezó con la otros franja sectores electoral. políticos. Sí, no, porque queda falta todavía para eso, ¿no? Pero te voy a decir algo también. Porque empieza como mediados de octubre, ¿sabes? No es una franja electoral, es la constatación, ¿cierto?, de lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 gobiernos en el país y la importancia que tiene esa gobernabilidad, que es un punto poco atractivo para los electores y por esa razón el gran desafío de esa candidatura, la candidatura de Matei, es poner el tema sobre la mesa y explicarlo de manera simple, de manera que los electores lo entiendan, ¿cierto?, y reconozcan en ella esa ventaja comparativa. Enrique Mujica. Sí, no, yo le preguntaría a Isabel una pregunta que le hicieron los empresarios en unas reuniones que tuvieron reservadas con José Antonio Kast. ¿Usted gobernaría con Chile Vamos o no? Más que con Chile Vamos, con personas ligadas a Chile Vamos. Y él dijo que sí, no había problema. Y la pregunta es, ¿tú crees que economistas reputados que hoy día están con Matei, cuadros con neuronas que están con Matei, no pasarían al gobierno Kast? Yo creo que pasarían, fíjate. Entonces, o sea, que yo creo que hay que distinguir. Por eso digo, pero el argumento de que da gobernabilidad puede ser frágil en la medida que muchos crucen el charco y se vayan con Kast. Los de Bópoli parece que no, digamos. Sí, saca de Bópoli, que son químicamente puro. Claro. Pero lo otro... Pero a ver, es que hay dos dimensiones en la gobernabilidad, hay varias dimensiones en la gobernabilidad, entre ellas la relación con el Congreso, pero hay dos que son muy puntuales. Una, los equipos, la solidez de los equipos, y en eso tienes toda la razón. Y otra, las capacidades políticas, ¿te fijas? Entonces, una cosa es gobernar en coalición con otra coalición de centro-derecha que no es, me da la impresión, lo que está pensando Kast, no está pensando en gobernar, me imagino que está pensando primero en ganar, y otra cosa es que tú incorpores, efectivamente buenos equipos. Entonces, en los equipos no tengo duda que la gente reputada, que tiene ganas de servir, que tiene experiencia, va a estar disponible para Matei, para Kast. Claro. Pero lo otro y lo segundo, y es la dimensión tal vez más compleja, son las capacidades políticas. Cuando tú has construido un discurso, ¿cierto?, en el eje adversarial, en el eje de no a los acuerdos, en el purismo, en la radicalidad, es un poco más difícil construir eso. Todo eso suena... Yo le o sea, pero no es un tema atractivo para los electores, lo tengo claro. Es lo que quería preguntar. No es atractivo para los electores. No es muy sexy. No es cero sexy. O sea, la gestión como atributo es un medio, no es un fin. Mientras no se construye un horizonte de transformaciones, es difícil que uno adhiera a un modo, ¿no? Y esta campaña tiene en total, adolece de esta cuestión que es como quiénes son dialogantes y quiénes no son tan dialogantes. Y todas esas cosas son procedimentales, son súper importantes. Por supuesto que todos adherimos a la democracia y creemos que eso se construye a través de acuerdos, y el hecho de que sean candidaturas más de los extremos hace que nos centremos en que los procedimientos democráticos son súper importantes. Pero uno no va a votar por el que va a dialogar más probablemente, uno necesita adherir a un programa. Y ahí yo quiero decir una cuestión sobre Kast.
que ha sido bien interesante, que es cómo él ha construido el encuadre de visibilidad, ¿cierto? Entonces él ha hecho que se fije uno mucho en que él es una persona muy templada, a diferencia de Evelyn Matei, que por ejemplo es mucho más extralimita, de repente tiene un carácter que es distinto. Él, en cambio, no se sale de las casillas, no le abre la Coca-Cola o el agua mineral a Janet Jara, es un caballero, es un estadista, pero cuando le preguntan por los temas que son su enorme flanco, que son los temas valóricos, son los temas de decidir, libertades individuales, derechos reproductivos, él sale por la tangente. Y ha sido muy hábil, y los medios también... Pero tiene derecho a hacerlo. Él puede decir, bueno, no hablemos de esas cosas, no son importantes. Son súper importantes. De hecho, son tan importantes que son lo que le dio un techo la vez anterior. Pero si Cast no quiere hablar de eso, ¿qué hacemos los medios? No, pero ¿Cuántas veces hay que preguntarle? Yo estoy diciendo que él ha sido exitoso en construir ese framing en el que solo permite hablar de las cosas que a él le interesan. Y de esas entonces cosas cuando dice, entra un tema como el aborto, él dice, no hay tiempo. Una diferencia. Y hay tiempo. No, es que yo tengo una diferencia ahí, porque lo que hizo Cast fue no solo no hablar de los temas, hizo algo anterior y creo que le ha resultado muy bien. Él aseguró, y lo dijo con toda claridad, que en un próximo gobierno no va a estar en su agenda los temas valóricos, y lo dijo así. De hecho, lo anunció el martes en una entrevista en Televisión Radio. No, esos temas no están en el programa, el juez cumplió, no están en el programa. Entonces, cuando le preguntan, si le preguntan en un foro, si le preguntan en los medios, él vuelve. Ya he dicho que en mi gobierno, o sea, no he cambiado mis convicciones, pero en un gobierno no va a estar eso. Y lo segundo, y en eso yo estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo con la Jimena, porque es lo que estamos viendo. Yo creo que la mayoría de los electores de todos los colores están mirando a quienes puedan enfrentar los problemas que le pegan todos los días, y ese problema se llama seguridad, pero en un amplio sentido de la palabra. Claro, están mirando orden. Poco probable que el Ministerio de la Mujer le importe mucho. Están en otro tema. Hace 4 años estábamos hablando de los activismos feministas, los activismos ambientalistas, del indigenismo. Estábamos en otro momento, y yo creo que si tiene una particularidad esta campaña, y los programas así lo indican, es que hay un consenso inédito en las prioridades. Otra cosa son las capacidades, ¿cierto?, para implementar las propuestas, la credibilidad en determinados temas. Pero hay un consenso en los candidatos, incluso hasta en París, ¿sí?, ¿cierto?, que las prioridades están en la seguridad del país o en el Estado de Derecho, y luego en redinamizar, ¿cierto?, la economía y el empleo. Pero incluso eso que es urgente tienes que relatarlo de una manera más sexy. Mira, quiero dar un ejemplo. Este es el DF+ de hoy. Ojo, oye, felicitaciones a la gente del DF+, cumple 5 años este proyecto. Es un gran proyecto, un gran diario de domingo. Ahí está, perdón. 30 años la tele todavía no. Saludos a la editora María José Gutiérrez. Saludos a María José Gutiérrez y a toda la gente del DF, que realmente es un proyecto extraordinario. Tiene un diario el sábado, Señal DF, que ya va por su 2.º año, y este que cumple 5 años. Y en este, lo ven ahí, ese señor es Javier Echeverri. Sí. Que lo echaron de su cargo de director de impuestos internos. ¿Por qué levanta la mirada así? A ver. No. Da su primera entrevista. Se me perdió. Su primera entrevista post. Escribe Quique Mujica en el DF+ hoy día. Sí. Evelyn, llegará tu momentum. Todo sobre los candidatos presidenciales. Pero espérate. Le preguntan a... Ay, justo se me perdió. A Javier Echeverri. ¿Por quién va a votar? ¿Jara, Kast o Matei? Voy a ver, dice. Está como Calisto. El director de, Está como Calisto. Este es el director de impuestos internos que nombró Gabriel Boric. Sí. Voy a ver, pero ciertamente no voy a votar por la Janet Jara. Ella quiere ganar y ha hecho lo posible. Yo quedé muy molesto cuando ella criticó a Carolina Toá por temas de seguridad, cuando fueron los propios comunistas los que se opusieron a muchas leyes. No me gusta ese tipo de actitudes. Y después habla mucho de la ley de pensiones, pero al final, en el Senado, el que sacó la ley de pensiones fue el ministro Marcel. Ella tuvo que salir de las discusiones en algunos casos para que la ley pudiera seguir avanzando. María José Gutiérrez, a propósito, lo entrevista, es un gran golpe, porque Echeverri no había hablado de esto, y dice, entre otras cosas, que desde la moneda, que vio al presidente una sola vez, y que desde la moneda se gatilló, y también desde dentro de impuestos internos, le hicieron la cama para, él lo dice de manera mucho más elegante, le hicieron la cama para que lo echaran. Lo que él dice es, hubo una maquinación para despedirme. Eso porque... Y lo pongo el ejemplo porque esto tiene vértigo. Esto es sexy, esto mueve un poco la agenda, Te puedo poner otra cosa que podría mover en la agenda, y creo que ha pasado inadvertido. ¿O no vamos a comentarlo? ¿Quién es el nuevo ministro de Economía? Nicolás Grau viene al programa. No, de Economía. De Economía, Álvaro García. ¿Qué dijo Álvaro García hace un mes en Tolerancia Quería decir Cero? que Nicolás Grau venía al programa. ¿Qué dijo?
¿Qué dijo? ¿Qué dijo Álvaro García? Cuando le preguntaron, ¿se va a incorporar? ¿Usted se incorporaría al equipo programático, al ¿De grupo de Janet Jara? economistas de Janet Jara? Él dijo, creo que no, tiene un proyecto que no... Y no lo que hizo. no conversa con mis ideas, pero hoy Y día no es lo el hizo. ministro de Economía del gobierno que respalda esa candidatura. Es muy parecido. ¿Tú dices que es una contradicción? Es análogo a lo que plantea, es análogo a La lo que política plantea está llena de contradicciones toda la Echeverría. vida. Disonancia cognitiva propia de los políticos. ¿Para El qué vamos a político- hablar de Calisto, claro? Miguel Ángel Calisto, Daniel Jadwe, opositor al gobierno, y está en la lista parlamentaria. ¿Qué va a hacer Janet Jara cuando tenga que ir al distrito? ¿Sacarse las fotos con Jadwe? Cuando ella misma dijo que... O el propio Jadwe se sacará foto con Janet Claro, porque Jara. Bárbara Figueroa dice que hay que leer la frase, hoy día en la entrevista dice que hay que leer la frase completa cuando Janet Jara preferiría, dijo, que estuviese resolviendo sus asuntos judiciales. La frase esa es. No hay nada que leer completo ni interpretar. No, porque claro, Bárbara Figueroa dice porque los partidos tuvieron... Ah, pero eso da lo o la mismo. candidata no tuvo nada que ver. Ella dijo que preferiría que no fuese candidato. Eso es lo importante de la cuña. ¿Qué va a decir Bárbara Figueroa también? Po? Claro, Si es pero la secretaria sí, general no, del lo partido. entiendo. Si lo que pasa, digo, va a estar Janet Jara con Jadwe en eso. Entonces, todas estas elecciones están llenas de contradicciones. Por eso te digo que, y además, ojo, en la medida que Matei no suba, está casi, más que la está doblando, van a moverse piezas hacia acá. Si los parlamentarios son empresas propias. Que es algo de lo que pasó esta semana también. Mellado. Jimena Jara. Yo me vuelvo Por a ejemplo, preguntar. viene Rodrigo Galilea también al O programa. sea, estas divisiones dentro del oficialismo, digamos, no son una sorpresa y son, yo creo, súper nocivas para una campaña de unidad. O sea, que salga alguien diciendo, ya, yo no voy a votar por la candidata que a mí, que me corresponde porque no me gustó esta cosa específica. La verdad, yo no sé si suma a una candidatura. Por supuesto, entiendo que no es la intención de él sumar, ¿no? Y el problema, creo yo, es ese, que hay mucha gente que apoyó otra candidatura, yo también la apoyé, la de Carolina Toá, pero que no se siente convencida ni convocada para trabajar en una candidatura de Janet Jara. Pero Y sí ahí- votar en segunda vuelta por ella. y a mí me parece que es importante que la campaña también pueda convocar a ese mundo. Porque hoy día es un mundo que está dividido y una franja, yo creo que la mayoría del socialismo democrático se suma y con intención a trabajar por Janet Jara, pero hay una parte que no está siendo atendida, que no está siendo cuidada, que no está siendo tratada y que además se está hablando en los medios. A mí eso me parece que es complejo, me parece que hay que hacer algún nivel de O sea, contención. te armo- y que hay te que- armo un es escenario- un- Hay es un- una vi comunicación. vi una nota en La Tercera hoy día que expone, ¿cierto?, un grado de desafección entre el oficialismo, particularmente el gobierno, y la candidatura de Janet Jara. Una nota larga, ¿La de Francisco Artaza, esa? dos o tres páginas que expone, ¿cierto?, lo que está planteando la Termina. Porque efectivamente no es posible tener una candidatura de unidad si es que no es de unidad, ¿cierto? Y que vamos a estar disparando desde distintos flancos hacia la candidatura, ¿no? También sale una entrevista en La Tercera de Esteban Valenzuela, que cuenta cómo Un salió. estadista, ¿eh? Entonces, claro, él O no, sea, no dispara no, contra lo digo nada, en él dice serio. nosotros vamos a trabajar por Janet Jara, él trata de dividir el problema. Entonces mantiene dentro Porque de la podría casa... podría haber salido pelando. Él fue la víctima en esto. Mantiene dentro de la casa los conflictos. Y yo creo que eso es parte de la disciplina que se busca y que uno veía y hoy día no ve, ¿cierto? Entonces hay que operar en un mundo en el que los propios se descuelgan como quieren, donde quieren, y eso es un problema. O sea, Entrevista a Francisco parlamentarios Artaza, propios parlamentarios del sector de Belín Matei, que hoy día están en comisión de disciplina de sus partidos porque ya dijeron que van a apoyar a José Antonio Cast. Estos Oye, goteos son muy complejos. me dicen desde republicanos que nunca han propuesto derogar el matrimonio homosexual. Otra cosa es que hubo en algún momento alguna declaración anti-homosexual o anti-gay, pero nunca han propuesto derogar el matrimonio homosexual. Ahora, Dentro de todo eso, Sí, perdón, no, yo aquí. creo que el problema, no sé si coincide Isabel, el problema de Matei es que no logra crecer en los sectores populares. Y eso es difícil. A ver, porque han hecho noticias, está bien que sea así, porque tienen que ordenar sus comandos, pero es que uno que entra, otro que sale, dos que entran, tres que salen, Comando que se anduvo desordenando esta que semana. cambian al jefe de prensa, eso a la gente le importa un huevo. Un huevo. O sea, en la ventana encerronada nadie se despierta diciendo, oye, echaron a Gómez no sé cuánto, el asesor de ecuatoriano. Entonces, si no, Kast está ganando los sectores populares, C3D, le está ganando a Jara incluso. Ya, pero en eso, ¿es funcional o no a esa lógica lo de Juan Sutil esta semana, en una entrevista en CNN Chile? Esta idea del gobierno dictatorial, lo que no es una dictadura. ¿Ah? Obvio que no.
No mueve la O sea, aguja. como no es funcional, retrotrae el diálogo a un momento que a Evelyn Matei no le conviene, tiene que volver a hablar de la dictadura, o sea, ella está tratando de salir, le costó un montón. Es medio raro, ¿no? Ahora digamos que, O sea, el medio que- desordenado. No, que primero- espera, digamos que el candidato que va primero por lejos es Kast, que es partidario del gobierno militar, de la dictadura. Entonces, De hecho, si le preguntan, capaz que diga gobierno militar, digamos. capaz que diga gobierno militar. Ya que estamos. Entonces, ojo con eso, porque Estado dice, no, que habló de dictadura, todo también. No, pero, creo. pero si Matei necesita un voto de centro, gente que hubiera antes votado por la Concertación, yo conozco gente de la Concertación que no votaría por Matei precisamente por eso, Claro, pero por Matei, ese asunto. Matei era fácil de no meterse en el problema. Y sí, Sutil lo reafirma. Era digamos. fácil de no mira, meterse en el problema, porque era yo- cosa de decir, lean la carta que mandó Evelyn Matei al Mercurio y yo con eso me quedo, cuando Yo- le respondió Claro. a Sebastián Edwards. Bueno, por eso Sí. tiene que termina pidiendo disculpas, ofreciendo disculpas Sutil Yo, mira, por esto. dos Isabel Paz. cosas. Uno, yo creo que Kast ha tenido una campaña ordenada en toda la línea. El único vocero es él y el presidente de su partido, prácticamente, no hay otro vocero. En segundo lugar, un foco en los temas, dicen no me van a sacar de las urgencias y de esa manera también, ¿cierto?, cierra todos los flancos que pudieran generarse en temas que son controvertidos, que pueden importarle un pequeño grupo del país, te fijas, que no tienen una gran densidad electoral, pero que te hacen ruido. Y ha sido ordenado, y ha sido metódico, y ha sido disciplinado. Es un solo partido, ese es un tema, También es cierto. que es distinto una candidatura de coalición. Y al frente, yo siento que en las últimas semanas, ¿cierto?, la campaña de Evelyn Matei, la veo, por lo menos se ha ido ordenando. El problema es si tiene tiempo, ¿cierto?, de si está a tiempo o no está a tiempo de repuntar De en las darle encuestas vuelta. para pasar, ¿cierto?, a un lugar que Ya, le pero tú dices permita que esto es un traspié competir. nomás, lo de Sutil. Es un No, traspié. yo creo que es que las cosas no son aisladas, pues. No es un traspié. Ahora, creo que Ahora tuvo no la pasó, suerte creo tuvo que la pasó, suerte que se fue, creo que- se fue Marcel. O sea, lo que pasa es que Se fue Marcel y pasó lo de Buenos Aires. Buenos Aires cambió la y agenda. son temas que la Jimena lo ha dicho varias veces, son temas que le importan, ¿cierto?, a un sector del país, a un 30% que está siempre politizado, muy informado. Yo estoy en ese porcentaje, pero no alcanza, ¿cierto?, para hacer ruido. Pero no se puede Ahora- mirar de forma aislada porque han habido varios temas. Ahora, es una Ojo, campaña ojo, más convocante, que en más panel, grande. en panel ciudadano en ese Y lo grupo más segundo, politizado espera, gana Jara. Espérate, y lo segundo. Kast gana por el otro grupo, el voto, el que no es politizado. en los votantes habituales gana Jara. Gana Jara. Eso es para el Segundo, ciudadano de que y se un veía ayer en segundo el tema, que Mercurio. es cierto que la candidatura Matei ha apostado, ¿cierto?, al centro, a los votantes de la Concertación, a quienes se sienten huérfanos porque Carolina Tovar no fue electa en la primaria. La pregunta es cuál es la densidad electoral de ese grupo. Y a jugar por la encuesta, uno se da cuenta que la densidad electoral no alcanza, ¿cierto?, para cambiar el track y volver a subir. O sea, es un grupo acotado que no te alcanza para cambiar el curso, ¿cierto?, de la curva en las encuestas. Jimena Jara, que como hemos dicho, no es pariente de Janet Jara. No soy. Ni de Luis Jara. Pero sí creo que hay un problema en que no ha sido consistente tampoco Evelyn Matei en buscar el centro. O sea, se ha movido mucho y esa oscilación ha pagado costos importantes. Entonces, uno puede decir, no, ella decidió que va a ir a buscar el voto del centro. Claro, pero con las declaraciones de la dictadura, te aseguro que no hay centro que vote por ella. Entonces, Ya, hay pero un problema. Lo de Sutil es un episodio. Pero Pero él también salió, hubo él- otro episodio antes de las primarias, digamos, Claro, cuando pero ella se habla supone de que los ahí no muertos. había decidido todavía. Pero, claro, pero es la misma persona y ha pasado menos de un año. Y ella habla de la pena de muerte también. Entonces, no hay una estrategia. Y aquí yo creo que hay una cuestión que es bien sintomática, que también pasa un poco en la campaña de Janet Jara, que es que al sumarse más gente, se producen tironeos en la estrategia. Y lo que no ha ocurrido con Kast es que haya habido tironeos en la estrategia. Los cambios en la estrategia han sido sutiles. Y cuando no son sutiles, y aquí no me refiero a Juan Sutil, porque no ha sido realmente nada sutil. No está usando el juego de palabras que usa Carlos Peña en su como columna son de hoy en distintas Mercurio. gente la que quiere como hacer hablar a la candidata o hablar por la candidata, y eso se percibe como muy contradictorio. Eso no le pasa a Kast. ¿Qué? No, a mí lo que me dicen desde el comando de Evelyn Matei, y me lo dijeron antes, hace un tiempo atrás, que teniendo unos cuadros mucho más robustos en términos de concejales, de core, de alcaldes, no se echaba a andar la máquina en la campaña Matei, en territorio. Entonces, alguien me lo dijo, oye, están
vengo llegando de no sé dónde del sur, están todos esperando que les den el vamos y Démosle, nadie le da el cabrón. vamos. Y eso me lo dijeron hace un mes y medio, cuando todavía no llegaba ni Sutil ni Coloma. Entonces alguien me decía, oye, pero si tienen mucho más cuadros en regiones donde se ganan las elecciones, en el trabajo territorial, que los republicanos parecen 200.000 y Chile Vamos parecen 5.000. Insisto que esto es refugiarse mucho en Apoquindo, encerrarse a discutir si tú te vas, Ya, si pero tú se entras. supone que esa etapa ya se terminó, digamos. O sea, bueno, ahora salió de nuevo el publicista ecuatoriano y no sé, entran otros. Oye, a propósito de salidas, se fue Mario Marcel. ¿Es el fin del gobierno, como dice hoy, ¿quién es? Max Colodro, parece que el que dice eso en su columna de La Tercera, ¿o no? No. ¿No es el fin del No gobierno? para nada. ¿No? O sea, como... Viene su reemplazante, el ministro Nicolás Grau, al siguiente bloque. Pero además, o sea, el propio Mario Marcel dijo como, por ejemplo, complicaciones o temores que tiene, supongo yo, el mundo de la centro derecha respecto de lo que viene ahora sin Marcel, ¿no? ¿Qué va a pasar con la ley de presupuesto? El propio Mario Marcel dijo eso ya está bastante zanjado. Hoy día lo que queda es la negociación política, ¿no? Y hoy día venía una No es poco, entrevista a Edwards que dice como, mira, a mí me tranquiliza Sebastián mucho. Edwards, hay un solo Edwards. Ah, verdad, son Sebastián un montón. Edwards, el Ya, economista, Sebastián Edwards que destacado aparece economista. diciendo como que aparece diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo me quedo tranquilo con que venga el ministro Grau, que ha crecido un montón, que va a seguir la línea de Marcel, y además con que se haya incorporado Álvaro García, que no es exactamente un extremista en términos económicos. Entonces, esta sensación de que, chuta, ¿qué pasa si se va Marcel? Que yo entiendo que se va un ministro de Hacienda, es súper importante, y sobre todo Marcel, que de alguna manera ha sostenido bastante del tinglado a lo largo del gobierno, pero rápidamente se dan dos señales que tranquilizan, o deberían tranquilizar, la conversación. Sí, hay un Una muy incentivo- interesante entrevista de hay Carlos un- Alonso en La Tercera. Sí, hay Sebastián un Edwards. incentivo a la oposición también de que esto fluya, porque lo más probable es que la oposición sea gobierno y este presupuesto rige para el próximo año. Sí. Entonces, hay unas glosas republicanas, como le dicen, que son las platas que les dejan a la Fondo de libre disposición. Fondo Libre de Claro. Disposición para que el próximo gobierno de distintos signos o del mismo signo gobierne. Entonces, también hay un incentivo de la oposición de que esto fluya, Que fluya. para que el próximo gobierno, sea Matei, sea Kast, reciba en orden las arcas fiscales. Desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, ojo que ahí puede haber una presión del propio oficialismo en un año electoral. Isabel Pla. Sí, bueno, yo llevaría el tema más allá del cambio de la salida del propio ministro Marcel, que efectivamente, y creo que es importante recordarlo, le dio en enero del 2021 una pátina de confianza a un gobierno electo que generaba mucha desconfianza, ¿cierto? No cabe duda que los resultados económicos han sido decepcionantes, pero yo me pregunto, pudo haber sido mucho peor, o sea, generaba respetabilidad. Yo sí creo que lo que hemos visto esta semana con el episodio Mario Marcel y otro episodio, uno, y a propósito de Pato Cojo, lo dijo Cristian Valdivieso ayer en una entrevista, creo que en Exante, el Pato Cojo se generó a partir de septiembre del 2022, ¿cierto? Del plebiscito. Cuando gana el rechazo y un gobierno queda prácticamente sin programa. Logró pararse, poner prioridades, no cabe ninguna duda, pero quedó esa sombra ahí. Quedó rengueando y Quedó- definitivamente exactamente. Cojo cuando se rechazó la reforma Segundo, tributaria. creo en que marzo. esta semana ha quedado muy en evidencia, ¿cierto?, dónde tiene el gobierno sus prioridades, y las tiene en la disputa parlamentaria, las tiene en lo que va a venir, y no parece estar teniendo sus prioridades en cómo cerrar bien el gobierno, en fin, algunos episodios. El Zoom en el que participa el presidente de la República desde la propia moneda con las cúpulas de los partidos para cerrar la negociación. Los presidentes son jefes de ¿Tú crees que eso es coaliciones. intervencionismo? Los jefes, no lo pongo en ese plano. Te digo que los jefes de gobierno son también jefes de coalición, no cabe duda, hay una responsabilidad y todos los presidentes lo han hecho, pero en su casa, en la noche, o sea, hay un gesto ahí importante, ¿ya? Y no, Y lo está en su hacen, y oficina. no lo hacen trascender. Ese es un Lo gesto. critican cuando no está en la pero es que oficina y lo critican pero cuando mira, está en la Iván, oficina. Se No hay cómo darle. juntaron varias cosas. El Zoom. Segundo, la salida del ministro de Agricultura, no por los errores que cometió, ¿cierto? Reiterados errores, acusar a los productores de papa de colusión, en fin, sino por una razón, por una reyerta política. Y Que lo tercero, dice clarísimo Esteban Valenzuela. y tercero, en Hacienda, Hacienda, yo en Hacienda veo ahí lo siguiente. Mira, uno, el presidente tenía la oportunidad, por supuesto, él puede
pedirle la renuncia e incorporar a quien quiera. Nunca vamos a poner en duda la facultad presidencial en ese sentido. Pero tuvo la oportunidad, por ejemplo, de haber dado una señal de más tranquilidad, de seguridad, poniendo a la subsecretaria, que goza de mucho prestigio y da tranquilidad, y haber pasado la historia además como el primer gobierno que nombra a la primera mujer ministra de Hacienda. Se la están guardando a Jara. Ese es un espacio imbatible todavía para las mujeres. Le están guardando a Jara el privilegio. ¿Ah? ¿Y ella? ¿A ella? Ella es la que más suena como ministra de Hacienda de Jara. A mí me la han mencionado ¿A Heidi Berner? personas. Sí, además. Ah, mira. Paulina Bogdanovich me dijo que la intención de Janet Jara era tener la primera ministra de Hacienda mujer en la quiero historia. cerrar. Segundo, bueno, y nombra al ministro Grau, efectivamente, a un cercano, pero obviamente que genera dudas no solo en la oposición, pero una persona que tiene poca experiencia en finanzas públicas, que además va a ser dupla con una directora de presupuesto que acumula, digamos, algunos errores evidentes en las cuentas fiscales, obviamente que genera preocupación. Pero para cerrar, lo que queda en evidencia esta semana, creo yo, es que el gobierno tiene sus prioridades más en lo que viene, ¿cierto? Y en la situación parlamentaria, en cómo aterriza la unidad de la izquierda en el Congreso, que en cómo cerrar, ¿cierto?, con un legado y señalar una épica para que en adelante la gente que participó en este gobierno diga valió la pena. Jimena Jara, que nos tenemos que ir al corte. Ya, la Isabel ha dicho dos cosas. Una tiene que ver con Hacienda, en la que estoy de acuerdo. Yo creo que va a haber una continuidad. No creo que haya mayor problema. Los propios economistas han dicho que Marcel encauzó muy bien la finanza después de toda la situación que teníamos de la pandemia, y que ha sido súper interesante porque ha habido un consenso. Se destaca poco el consenso que hay respecto de que el gasto de pandemia fue súper importante y que las finanzas estaban en malas condiciones, no por mal manejo, sino porque había habido una pandemia. Esa situación de emergencia se reencauzó y hoy día vamos a tener un presupuesto ordenado. La ley de presupuesto está bastante zanjada. Va a haber, por supuesto, una negociación política, me parece súper bien. Pero lo segundo que dice la Isabel es que el gobierno se da por terminado a sí mismo de alguna manera, ¿no? En vez de estar preocupado como del propio legado. Y yo ahí quiero como destacar una cuestión que me llamó mucho la atención, porque me parece bien que Esteban Valenzuela saliera, si es que por las razones que estime el presidente. Pero eso ocurrió, lo decía la Tati Clima el otro día, ocurrió el mismo día que se empezaron a pagar las pensiones a los mayores, al tramo mayor de las pensiones, del acuerdo de pensiones que debería haber celebrado, y cuando se aprobó el FES, ¿cierto? Entonces hay ahí una cuestión que es un poco paradójica de por qué se crea una noticia, que me hace sentido a mí, de por qué se crea una noticia que tapa la noticia con la que uno quiere celebrar y establecer su propio legado. Ahí hay es cierto que lo del FES coincidió con Isabel Pla, Jimena Jara. Oye, Pamela Quique Giles Mujica. dice que le atribuyamos la subida a París y tal como le atribuimos la semana pasada, la baja. ¿Quién le atribuyó la caída? De verdad, ya. Bueno, pero sí, subió París y está Pamela Giles en su lista parlamentaria. Quique Mujica, Jimena Jara, Isabel Pla. Gracias por el programa de hoy. Nicolás Grau, nuevo ministro de Hacienda, en el siguiente bloque.